En el presente video tutorial mostraremos la metodología y las herramientas de cálculo y procesamiento de datos de la guía metodológica para la implementación de la línea base de servicios ecosistémicos y la generación de índices de aptitud para prácticas de restauración de paisajes del Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA. La construcción de la línea base biofísica y los índices de aptitud conllevarán una serie de pasos y procesos que van desde generar insumos como cartografía base, un análisis topográfico, un análisis de infiltración hídrica, análisis de erosión, mapeo del carbono forestal, conectividad biológica, junto con una serie de índices con los cuales se identificarán las respectivas prácticas de restauración según la aptitud del paisaje. En esta ocasión, vamos a demostrar un resumen general para conocer las bases teóricas, metodológicas y herramientas propuestas en la presente guía metodológica. La presente guía metodológica forma parte de una serie de insumos y herramientas desarrolladas por el Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA. El objetivo principal de esta guía metodológica es el fortalecimiento de las capacidades nacionales en cuanto a la medición y monitoreo de los servicios ecosistémicos generados por diversas prácticas de restauración de paisaje. Les invitamos a ver el contenido de una serie de módulos publicados que facilitarán la comprensión y ejecución de la guía metodológica para la implementación de línea base de servicios ecosistémicos. ¡Comencemos! Introducción. ¿Qué afirmamos? La selección de sitios óptimos para la restauración de paisaje es crucial si deseamos maximizar su probabilidad de éxito. ¿Qué buscamos? Realizar un análisis geoespacial de tipo multicriterio para conocer la aptitud de tierras que sirven para un determinado propósito. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un análisis de variables de tipo cobertura vegetacional, topografía, clima, suelo. Esta guía ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania, en el marco de la Iniciativa Internacional para el Clima, en el marco de la implementación del Programa Regional Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA. La autoría de esta guía metodológica corresponde a Emma Flores, asesora técnica en monitoreo de servicios ecosistémicos del Programa Regional Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA. Además, cuenta con la autoría de Abner Jiménez, especialista sectorial del Programa Regional Reducción de Emisiones por Deforestación de Degradación de Bosques en Centroamérica y República Dominicana. Esta guía ha contado con la revisión e incorporación de mejoras por parte de Efraín Duarte. A continuación, presentamos a Efraín Duarte, profesional de las ciencias forestales y agronómicas, quien estará a cargo de todos los módulos presentados a continuación. Antes de dar inicio a este video tutorial en el cual daremos una introducción general de esta guía metodológica y conoceremos todas las herramientas para construir una línea base de servicios ecosistémicos, quiero agradecer su atención a este video y por supuesto invitarlos a que visiten otros videos tutoriales que hemos preparado en el marco de esta guía metodológica. A continuación vamos a hablar del marco teórico, con el cual vamos a partir de pasos que proponemos para implementar esta metodología. Este primer paso consiste principalmente en elaborar mapas para conocer el potencial de cada servicio ecosistémico, o sea, conocer el stock que tiene cada proyecto como potencial de proveer. Seguidamente hay un segundo paso que se plantea dentro de nuestra metodología que tiene que ver con la aptitud, y para esto vamos a elaborar mapas que nos permitan identificar la aptitud de la tierra para cada práctica de restauración de paisaje. En este sentido, nosotros proponemos una serie de prácticas
pero también indicamos los métodos donde vamos a tener que identificar aquellos sitios específicos que tienen la mayor aptitud para recibir esa práctica de restauración. Por lo tanto, una vez que nosotros tenemos el potencial y la aptitud, vamos a darle pesos, o sea, determinar relevancias con respecto a la contribución que cada práctica de restauración de paisaje brinda a cada servicio. Finalmente, vamos a optimizar mediante un modelo que permitirá evaluar el impacto de esas prácticas en los servicios ecosistémicos. Con este modelo, nosotros creemos que tenemos un marco teórico bajo el cual vamos a hacer modelaciones ecológicas que nos permitirán principalmente cuantificar los servicios ecosistémicos en un proyecto y también generar índices de aptitud para prácticas de restauración de paisaje. En el módulo 1, ¿qué tipo de datos base nosotros preparamos? Bueno, el área de estudio. Es importante tener el límite administrativo del área en el que vamos a trabajar. Esto generalmente es un polígono. También hay datos base asociados a la cobertura de la vegetación que hay en el sitio. Y esto está asociado netamente a la cobertura de bosque, a un índice que busca la vegetación, un índice de vegetación normalizado que le llamamos NDVI. Ya a medida que vayamos entrando ya a cada módulo vamos a ir conociendo qué impacto tiene cada variable en el modelo, y también una capa de carbono. En la parte de topografía pues tenemos lo que es un modelo digital de elevación del terreno. Recordemos que la parte topográfica, a partir de un modelo de elevación, nosotros podemos calcular lo que es pendientes, geoformas, y identificar dónde van los cauces de los ríos, las microcuencas, etcétera. O sea, es una capa base muy importante para la parte hidrológica principalmente. También hay cartografía base relacionada con el clima, y esto está asociado con la precipitación, con la temperatura y con la evapotranspiración potencial principalmente. Y finalmente la parte de suelo, que está asociada a la textura. Estos son como los datos base que tenemos que preparar en el marco de esta guía metodológica. Y por ejemplo, con respecto a esta cartografía base, acá hay un ejemplo importante de la topografía. Entonces la guía lo va llevando a uno por este tipo de flujogramas de trabajo y lo va detallando. Y le dice, bueno, en la parte de cartografía base, busque la capa de topografía, y en el análisis topográfico hay que preprocesar el modelo digital de elevación, hay que proyectarlo a unas coordenadas geográficas, a unas coordenadas proyectadas prácticamente de un sistema de coordenadas de Mercator. Hay que hacer un buffer o una especie de cinturón o franja para que el área que nosotros vayamos a cortar tenga esa franja o ese buffer. Hay que cortar el área de estudio, hay que reescalarlo, hay que llenar vacíos, hay que hacer hinchas. Entonces la guía lo va llevando y le va dando instrucciones de cómo procesar cada una de las capas base que va a necesitar. Después viene la corrección y le dice, mire, tiene que definir valores enteros, tiene que hacer rellenos, y después de esto derive métricas como la pendiente en grados y en porcentaje, las curvaturas y la elevación. Y todo esto intégrelo en una gran base de datos. Entonces esta guía metodológica así funciona, así interactúa, busca que el usuario lleve un paso a paso y lo va guiando para que pueda llegar a ese resultado esperado. Acá tenemos otro ejemplo con la parte de preprocesamiento. Por ejemplo, le dice, mire, hay que procesar el modelo digital de elevación, y le dice, ok, si usted quiere el modelo de elevación digital, descárguelo desde este sitio, y le da el sitio y le dice, va a tener esta ventana, y a través de esta ventana usted podrá extraer la información que busca. Entonces es una guía que va llevando al usuario paso a paso. Acá, cuando habla de corrección del modelo digital de elevación del terreno, bueno, le dice, mire, vaya a la capa que se llama función MDT
decline data, export el data y así sucesivamente. Tiene estas especies de captura de pantalla que le permite al usuario poder tener un ejemplo visual de cómo hacer el proceso, y lo mejor de todo es que le da un ejemplo también visual de cómo resulta el proceso después de haberlo ejecutado. Y por supuesto le va dando las instrucciones, en sentido que le pide y le dice: mire, la capa que se llama mdtcorregido.tif, limpie la tabla y genere tales archivos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, le está permitiendo al usuario poder llegar hasta identificar el nombre de cada capa y cómo visualizarla. Con respecto a preparación de base de datos de clima, lo mismo, aquí le dice: preprocese datos climáticos, extraiga los datos, convierta los datos, interpole datos, y le da los medios de interpolación, los medios de conversión, etcétera, y lo va llevando de nuevo a sitios específicos donde uno puede extraer los datos, y le va dando las instrucciones de cómo hacer cada uno de los pasos que permita consolidar una base de datos de clima. Con respecto a hidrología, ya aquí la complejidad de los procesamientos empiezan a ser más grandes, pero igual es el mismo proceso, o sea, lo va llevando al usuario y le dice: mire, usted necesita una dirección de flujo, una longitud de flujo, una acumulación de flujo y un orden de río. ¿Cómo lo obtiene? Bueno, empiece a reclasificar, empieza a delimitar cuencas, a delimitar subcuencas, a hacer combinaciones de todas estas capas. ¿Para qué? Para que obtenga como resultado unas mapas de clasificación de relieve, unos datos rasterizados con respecto a las cuencas y subcuencas, y así sucesivamente. ¿Y cómo se explica este diagrama? Bueno, con paso a paso. De nuevo le dice: mire, usted, de todos estos pasos, este es el resultado que obtiene. Entonces le permite poder tener un ejemplo visual de cómo debería de verse el resultado después de haber corrido o ejecutado todos estos pasos. E igual la segunda parte del módulo de hidrología. Con respecto a la preparación de siempre bases de datos asociadas a cobertura arbórea, mencioné al principio que lo que es la cobertura forestal es una capa o una información base importante en esta guía metodológica, porque de aquí se derivan muchos elementos relacionados principalmente con el paisaje. Entonces también hay un resumen o una secuencia, un flujo de trabajo donde se le explica a la persona, al usuario, y se le dice: mira, tienes que tener una imagen de entrada, segméntala, así va a resultar segmentada. Posteriormente crea todo lo que es tus muestras de entrenamiento y asócialas a firmas espectrales, haz una clasificación y posteriormente tendrás tu imagen clasificada. Entonces tiene un diagrama donde explica el paso a paso, y por supuesto tiene la oportunidad al usuario de llevar en la guía cada una de las secuencias que le permitirán tener desde la imagen de satélite hasta un mapa de cobertura. Y así es como la guía va llevando al usuario de paso en paso. Este es el módulo de preparación de datos base. El análisis hidrológico de suelos lo veremos brevemente. La guía tiene todos estos flujogramas o diagramas de trabajo que le permiten poder, por ejemplo, estimar o analizar la erosión hídrica. Entonces le va diciendo: todas estas son capas que tiene que ir recopilando, estos son procesos que tiene que ir haciendo, y aquí está muy bien documentada todas las fórmulas que hay que ir creando. ¿Por qué buscamos esto? Bueno, buscamos realizar este tipo de documentación para que todos los procesos que se realicen queden muy bien documentados, muy bien sustentados, porque todo esto tiene un respaldo, ¿no? Un respaldo bibliográfico muy fuerte que queda registrado en todos los informes o las guías que se hagan. Al final, ¿qué busca? Bueno, generar un mapa de erosión, y también hay ya procesos preconstruidos en estos model builders, que son estas
estos procesos que ya quedan en un repositorio. En la guía hay un repositorio de GitHub, ya lo vamos a ver más adelante, donde uno puede instalar en esta caja en la caja de herramientas. Esto está asociado a un software que se llama ArcGIS. En el software de ArcGIS usted tendrá la oportunidad de instalar en su caja de herramientas estos Model Builder y ejecutar estos pasos. Ya están predefinidos los cálculos, solo para que el usuario pueda meter su datos base. Y aquí podemos ver el repositorio. Aquí en la guía, en el instrumento técnico, hay una oportunidad de poder dar clic en un link y poder descargar estos Model Builder que ya están construidos, para que el proceso se pueda correr de la manera más automatizada posible. Por supuesto, los datos bases son necesarios. Por eso me di el tiempo al principio de explicar un poco de datos bases, porque de ahí parte todo. Hay un tema de infiltración hídrica, donde uno agrega el toolbox y lo ejecuta. Y así es como la guía le va diciendo los pasos que tiene que ir creando, cómo se debe de visualizar el resultado que usted debería esperar. Ahora, con conectividad estructural de paisaje, bueno, ¿qué podemos decir de este módulo? Este módulo busca esto que es la conectividad biológica. Y la conectividad biológica está muy, pero muy relacionada especialmente con lo que es la vegetación. Entonces, en la guía lo va llevando el usuario a que vaya creando estos mapas de conectividad, que vaya creando geoprocesos, que vaya creando estos índices de fragmentación, y también se combina con otro software que es el FragStats. Este es un software que lo vamos a ver en detalle ya cuando estemos trabajando en ese módulo, y donde el usuario podrá procesar elementos que le permitirán conocer un índice de fragmentación. Finalmente ya estamos terminando los últimos módulos. Este es de integración de datos espaciales. ¿Y qué busca esta integración? Bueno, en los 3 módulos anteriores se crean una muy alta cantidad de información que tendrá que irse sistematizando en el computador del usuario, porque a partir de aquí tenemos que empezar a integrarlos. Entonces tenemos información general, como límite de proyecto, etcétera, información asociada al carbono, a la fisiografía, a la hidrología, a la erosión, a la conectividad y otros datos que se van generando. Recordemos que la guía lleva al usuario paso a paso, y en cada proceso se van creando capas o layers que se tienen que ir almacenando en diferentes carpetas y subcarpetas que la misma guía le va diciendo. A partir de acá, que tenemos organizado todos nuestros resultados, ya tenemos que empezar a crear estas integraciones para crear subíndices. ¿Y subíndices de qué? De carbono, de infiltración, de erosión y de conectividad. Entonces, estos subíndices se buscan que sean lo más normalizados posibles. O sea, cuando hablamos de normalizar, es que tengan números estándar. Y nosotros buscamos que se estandaricen de 0 a 1. De 0 es el menor stock de carbono, 1 es el mayor stock de carbono. 0 es la menor infiltración, 1 es mayor infiltración. Y así sucesivamente. Entonces, con los datos normalizados, nosotros ya podemos combinar y comparar, que es lo que busca la guía para poder optimizar el área con respecto a el servicio ecosistémico que esta provee. Entonces, en esta integración de datos espaciales ya empezamos, por ejemplo, a tener nuestros mapas de stock de carbono. Este mapa es un ejemplo a un proyecto que tienen en El Salvador, está asociado a esta área del imposible, área Barra de Santiago, la zona sur del Salvador, una zona que comprende mucho bosque en la parte alta, manglares en la parte baja, cafetales incluso hay aquí, y posteriormente está el Océano Pacífico. Entonces ya tenemos, por ejemplo, el stock de carbono en toneladas por hectárea. Cada uno de estos colores representa una cantidad de toneladas de carbono asociados a una hectárea.
Por ejemplo, podemos ver que aquí en la parte media tenemos los valores más altos que están arriba de 50 toneladas por hectárea de carbono. Esto es uno de los resultados que se obtiene de todos los procesos anteriores, pero acá lo estamos integrando. Entonces ya integramos, por ejemplo, la infiltración hídrica del paisaje. Entonces ya tenemos datos donde nos dicen, mira, acá donde podemos tener mayor infiltración. ¿Por qué? Porque tenemos mejores condiciones de pendiente, mejores condiciones de vegetación, mejores condiciones de humedad de suelo o de tipo de suelo. Y donde tenemos baja infiltración. ¿Por qué? Porque tenemos poca cobertura vegetacional, o sea, el agua que llega no se infiltra y busca una escorrentía relativamente rápida y hasta llegar al océano. Tenemos erosión de paisaje. Aquí lo que buscamos más que todo es la erosión de suelo, toneladas por hectárea por año de suelo que se erosionan debido a que, bueno, a todos estos procesos hidrogeomorfológicos que ocurren aquí en un proyecto, y todo esto es calculado. Y también está la conectividad estructural del paisaje, lo que les hablaba, ¿no? De cuánta conectividad puede tener un área con respecto a qué, especialmente a la vegetación que dispone. Entonces acá podemos ver estos valores claros que nos permite decir, bueno, acá hay una conectividad muy buena y aquí la conectividad ya empieza a ser un poco mala. ¿Por qué? Porque no hay vegetación. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos todos estos datos normalizados, ustedes pueden ver que están de valores de 0 a 1, los podemos combinar y los podemos integrar. ¿Para qué? Para que nos permita conocer un índice de servicio ecosistémico. O sea, acá podemos darnos cuenta, estos colores más oscuros que nos dicen, mira, aquí hay una potencialidad de tener un índice o de tener un servicio ecosistémico mucho más alto, y en estos colores más claros mucho más bajos, estos colores naranjas. ¿Por qué? Porque seguramente aquí hay muy poca vegetación, el suelo es muy pobre, hay pendientes muy altas, etcétera, y el servicio ecosistémico que estos proveen no son tan altos como los que puede tener esta otra zona. Entonces acá ya tenemos nuestro índice, mapa de índice ecosistémico. Podemos darnos cuenta que todo está geoespacializado, o sea, hay una información que nosotros podemos conocer en el territorio, está georreferenciada, y esto nos permite hacer un mundo de combinaciones en los ambientes de sistemas de información geográfica y por supuesto en planificación territorial, ¿no? Y por último, ya tenemos que una vez que integramos los datos espaciales, vamos a tener que integrarlos a nivel del paisaje. ¿Y a qué nos referimos esto? Bueno, ya a unidades territoriales. Por ejemplo, podemos ver valores de carbono o de infiltración de agua por cada una de las microcuencas que componen el proyecto, la erosión por microcuencas que componen el proyecto. Entonces, si nosotros queremos hacer una planificación estratégica a nivel de subcuenca o a nivel de cuenca, bueno, podemos integrar todos los mapas que vieron anteriormente a áreas administrativas específicas, o podemos hacerlo por aldea. Aquí, por ejemplo, vemos en qué aldeas tenemos el mayor carbono asociado almacenado. Lo vemos que están en estas zonas. Las mayores erosiones están en esta zona. Y así sucesivamente. Podemos ver también el índice de conectividad a nivel de cada aldea, o a nivel de cada microcuenca, o a nivel de un municipio. Entonces, esta es la posibilidad que nos permite tener toda la información espacializada. ¿Por qué? Porque la podemos combinar para cualquier área de planificación específica, ¿no? En este caso estoy presentando una microcuenca, una aldea o un municipio, pero así también puede ser cualquier otro tipo de división administrativa. Importante mencionar que en la guía metodológica hay acceso a un repositorio que es público, está en GitHub. Este repositorio le permite al usuario poder descargar información relacionada con algunos factores, información correlacionada con los Model Builder, algunas tablas que les permite en la parte principalmente hidrológica poder tener ya factores por defecto que uno puede utilizar en su área de proyecto. Están asociados por país, etc. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que este tipo de información usted la puede actualizar y asociarla si tiene datos mucho más específicos de su proyecto. Simplemente los reemplaza
y ejecuta. Esto creo que es lo que podríamos resaltar con respecto a esta guía metodológica para definir esta línea base de servicio ecosistémico. El segundo paso, como les comenté, ya es conocer la aptitud de la tierra. Y en este sentido, la guía metodológica le permite crear mapas de aptitud de la tierra para cada práctica de restauración de paisaje. Entonces, con base a todo este índice que conocimos anteriormente de servicio ecosistémico, nosotros podemos identificar, por ejemplo, cuál es el índice de aptitud para restaurar bosques de galería. O sea, vamos a estudiar el área del proyecto o el paisaje e identificar qué tan apto es un territorio para hacer restauración de bosque de galería y dónde están esas áreas con mejor aptitud para poder hacerlo. También tenemos lo que es restaurar pastos arbolados, un índice de aptitud para restaurar pastos no arbolados. En la guía se puede estimar un índice de aptitud para restaurar cafetales bajo sombra, un índice de aptitud para restaurar sistemas agroforestales y por supuesto un índice de aptitud para reforestación, o sea, dónde están aquellas áreas óptimas o aptas para que la reforestación sea en su máximo potencial. Y por último, un índice de aptitud para restaurar bosques secundarios. Entonces, esta ya es como ese segundo paso. Ya no identificamos el servicio ecosistémico del proyecto porque ya lo conocemos. Ahora vamos a buscar para qué son aptas estas tierras y qué tipo de restauración podemos hacer. En este sentido, un ejemplo para pastos arbolados, bueno, que tenemos la guía de restauración nos indica y nos dice, mire, usted necesita estos archivos de entrada que están localizados en este sitio. Entonces va llevando al usuario paso por paso y le dice, primero cree un subíndice dependiente. ¿Y cómo lo creo? Agregó al ArcMap la capa denominada y le da hasta el nombre de la capa que se encuentra localizada en X carpeta. Entonces después le dice, crea un subíndice de no vegetación que tiene que llamar esta capa y que esté en esta carpeta. Y así sucesivamente le va permitiendo la guía paso a paso poder estimar cada índice. Y además de que le da el paso a paso, le da instrucción. Por ejemplo, le dice, reclasifique el archivo mapa usosuelo.tif. Este mapa lo debió haber creado anteriormente en los pasos previos. Y le dice, para esto utilice la herramienta Reclassify, que está ubicada y le da la ubicación en el Art Toolbox, Spatial Analysis Tools, Reclassify. O sea, lo lleva y me instruye hasta dónde puede estar la herramienta que necesita. Y le dice después, aplique los parámetros, pasto o no pasto, le da una captura de pantalla de dónde está la herramienta, cómo debe de ejecutar el proceso y cómo debe quedar el proceso posterior a su ejecución. Así es como la guía va llevando al usuario paso por paso, lo explica y lo conduce para que pueda tener el resultado que todos esperamos, que sea lo mejor posible. Acá tenemos un ejemplo de un resultado después de llevar estos procesos que se indican en la guía. Entonces, una vez que tenemos este índice de aptitud para la restauración de pastos arbolados, ¿qué hay? Bueno, hay que crear algunos datos que están asociados a criterios de ponderación. Y estos criterios de ponderación, hay una calculadora de mapas donde uno lo aplica y obtiene el resultado que aquí se previsualiza. Entonces, ¿qué tenemos acá? Valores cercanos a 1 corresponde a aquellas áreas identificadas con mayor altitud para ser restaurados con pastos arbolados. Y esos son los colores más oscuros que llegan a rojo. Y los que son colores muy claros, amarillo, son aquellas áreas que no están identificadas, que estén tan aptas para restaurar como pasto. Y así sucesivamente vamos teniendo índices de aptitud para restaurar bosques de galería,
Acá tenemos valores más oscuros, son áreas que son más aptas para que estos bosques de galería, que son estos bosques cercanos a los ríos, puedan ser restaurados. Índices de aptitud para pastos arbolados, que lo vimos como ejemplo anterior. Tenemos un índice de aptitud para restauración de pastos no arbolados, un índice para restauración de cafetales bajo sombra, que me dicen, mira, esta zona justamente, que es la más oscura, es donde usted puede restaurar el suelo con cafetal bajo sombra, porque están todas las condiciones para que ese tipo de cultivo pueda tener su máximo rendimiento. Hay un índice de aptitud para restaurar sistemas agroforestales, que identifica aquí las zonas para agroforestal. Y por último está el índice de aptitud para reforestación. Reforestación en términos de aquellas áreas que no tienen bosque y que necesitan ser reforestadas, y también como bosque secundario. Entonces la guía le da esa oportunidad de poder conocer mapas de aptitud de restauración de paisaje, todo completamente geoespacializado, que uno lo puede integrar. ¿Para qué? Para terminar definiendo en su proyecto un índice integrado de aptitud para prácticas de restauración. Así es como la guía permite llevar al usuario a través de una metodología muy clara, muy robusta, muy transparente y muy replicable principalmente. ¿Para qué? Para que podamos crear una línea base de servicios ecosistémicos y también crear estos índices de aptitud de prácticas de restauración de paisaje en un área de proyecto. A medida que vayamos avanzando en estos videos tutoriales, vamos a ir conociendo cada uno de los módulos que presenté anteriormente, y llevaremos ejemplos prácticos para conocer cómo funciona la guía, cómo opera la guía, y por supuesto buscaremos que el usuario pueda tener el resultado esperado, que permita la planificación y por supuesto la puesta en marcha de la restauración de bosques en las áreas de los proyectos que maneja el Fondo de Desarrollo Verde para la región del SICA. Muchas gracias. Gracias por participar de este módulo.